Les voy a enseñar a hacer unos hermosos individuales para la mamá y lo mejor de todo es que no necesitas máquina de coser. Espero que les guste. Vamos a ver. Vas a necesitar lona o liencillo o cualquier tela que sea de algodón. Y como plantilla vamos a utilizar individuales que tengas en la casa. Pueden ser circulares, cuadrados, bueno, eso ya es a tu gusto. Yo en este caso utilicé estos rectangulares con puntas a 45. Cortamos muy bien la tela de la forma que queremos que nos quede. Y como siempre recurro a Pinterest, que me sirve siempre de inspiración para buscar patrones, ilustraciones de frutas, de flores, patrones abstractos. Realmente esto es una fuente infinita de inspiración para lo que ustedes quieran. Y las pinturas que vamos a utilizar son obviamente pinturas especializadas para textil. Primero que todo empecé haciendo unas muestras de color para ver los tonos que quería utilizar. Y empezamos a pintar. Yo en este caso escogí unas flores muy sueltas y como siempre les digo, podemos escoger inspiración, o sea, basarnos en referencias de Pinterest o en la página que ustedes consideren, pero no necesariamente tenemos que copiar al pie de la letra las ilustraciones que hay ahí, sino que cogemos elementos. Me gustan estas hojas con esta forma de flor y entonces empezar a mezclar como esos patrones. Primero pinté un fondo con un color muy básico y muy plano, pero ya luego le vamos dando forma, le vamos dando profundidad y luces, obviamente con un color más oscuro, más fuerte y con el blanco. Esperamos un poco que se seque. Esta pintura por lo general se seca muy rápido y empezamos a darle los contornos o a definir un poco las formas de las flores y de las hojas con bordado líquido, que también es para telas. Les doy un consejo: si quieren hacer unos individuales que sean lindos pero que a la vez no se demoren mucho haciéndolos, usen estampados grandes y sueltos, porque si usan unos estampados demasiado definidos, demasiado pequeños, se van a demorar muchísimo tiempo. Aquí el truco está en soltar la mano con el bordado líquido, dejar que la línea salga por fuera de la flor, que no se vea demasiado pulida, algo muy suelto.
Y finalmente, para el borde del individual yo tenía este ribete que es como más o menos en el mismo material de la tela, es tipo de algodón y tiene más o menos el mismo color, pero ustedes pueden utilizar pues, el que tengan o el que más les guste, puede ser incluso con borlas, un color que les contraste, bueno, eso ya está en su imaginación. Y como les dije y les prometí, no vamos a necesitar máquina de coser, simplemente con la pistola de silicona caliente, con mucho cuidado y tratar de que nos quede recto. Vamos a pegar todo el ribete por el frente del individual, pero también por detrás para que nos quede un poquito más prolijo y pulido el acabado. Y yo decidí ponerle al final unos punticos en este bordado líquido porque le quería hacer un bordado en crochet con un hilo rojo. Hubiera quedado mucho más lindo, pero obviamente me hubiera demorado mucho más. Si ustedes lo quieren hacer, quedaría mucho más bonito. Y este es el resultado final. La verdad, a mí me encantaron estos individuales. Yo hice solamente 4, pero seguramente voy a completar los 6 o los 8. Realmente son muy fáciles de hacer. Yo los hice creo que en una tarde, los pinté y los pegué. Son súper fáciles de hacer y se ven muy bonitos. Y si les gustó este tutorial, por favor denme like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!